Un cordial saludo, yo soy Alison Torres y en esta oportunidad les voy a exponer mi ensayo sobre la discriminación y las obras de José María Arguedas. Bien, para empezar quiero explicarles qué es un ensayo. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Ahora conoceremos su estructura. La primera parte es la introducción, que es un texto breve que señala de qué va a tratar el texto. Su función es atraer la atención del lector. El desarrollo es la parte extensa del texto en la cual el autor expresa sus ideas y argumentaciones, citando a otros autores, revistas, libros, etc. Y por último, la conclusión, que consiste en sintetizar los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto. Ahora conoceremos las clases de ensayos. Argumentativo, texto cuyo objetivo es convencer al lector de las ideas expuestas. Ensayo expositivo, texto cuyo fin es explicar algún tema en específico. Ensayo literario, género que analiza y reflexiona sobre una idea o punto de vista con el fin de defenderlo. Ensayo crítico, texto donde el autor expresa sus pensamientos, opiniones y o reflexiones sobre un tema. Ensayo científico, texto donde el autor expresa su punto de vista sobre un tema relacionado con la ciencia. Y por último, el ensayo filosófico, que es un texto que trata un tema propio de la filosofía, desde un punto de vista crítico y reflexivo. Estos temas pueden ser el amor, la vida, entre otros. Bien, ahora que conocemos más sobre qué es el ensayo, vamos a señalar algunas de sus partes. El título, que es ¿por qué debemos reutilizar y reciclar?, vendría a ser el tema del ensayo. Todos estos párrafos que subrayé son el desarrollo y también son los argumentos del ensayo. Y en esta última parte, donde dice reutilizar y reciclar nos benefician por varias razones, vendría a ser nuestra tesis. Las palabras que están en los círculos rojos son los conectores del ensayo. Estos conectores son, dadas las circunstancias, es necesario, primero, que, por lo tanto, además, ya que, segundo, para, gracias a esto, tercero, de esta manera, en conclusión, y esos son los conectores del ensayo. Muy bien, antes de hablar sobre las obras de José María Arguedas, vamos a conocer un poco de él. Su niñez. Nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Apurímac. Cuando tenía 2 años falleció su madre, víctima de cólicos hepáticos. Desde la muerte de su madre vivió con su madrastra, la cual le tenía mucho rencor. Es por eso que a los 10 años escapó de su casa con su hermano. Sus logros. En 1931 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar literatura. Fue funcionario en el Ministerio de Educación, poniendo en evidencia su interés por preservar y promover la cultura peruana. Fue director de la Casa de la Cultura y director del Museo Nacional de Historia. En el campo de la docencia superior, fue catedrático de Etnología en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su muerte. Arguedas se sentía agobiado por conflictos emocionales. Es por eso que el 28 de noviembre de 1969 se disparó un tiro en la cabeza. Pasó 5 días de agonía y falleció el 2 de diciembre de 1969. Ahora sí, vamos a conocer las obras de José María Arguedas. Empecemos por el sexto. Su publicación fue en el año 1961. Sus personajes principales son Gabriel, Alejandro Cámac, Juan, Pacasmayo, el Violano Policarpo, Maraví, Puñalada y Rosita. Y los personajes secundarios son Luis, Pedro, Torralba, el clavel, el pianista, el japonés y el negro. El escenario de esta obra fue en el interior de la prisión llamada El Sexto, ubicada en la ciudad de Lima, Perú. El tema principal de esta obra se basa en las experiencias que pasa el joven estudiante Gabriel, quien es testigo del horror carcelario y de las injusticias que se cometen dentro de la prisión El Sexto. Ahora vamos por el resumen por cada capítulo. Primer capítulo. El joven Gabriel ingresa a la prisión del Sexto. Él es encarcelado en el pabellón de los presos políticos. Capítulo número 2. Gabriel va conociendo uno por uno a los presidiarios y también a los amos del Sexto. Capítulo 3. Puñalada se dirige al segundo piso. Al parecer se iba a dar una discusión entre él y el sargento. Capítulo número 4.
Algunos presos acusan a Gabriel de la muerte del pianista. Capítulo número 5. El japonés muere de hambre. Capítulo 6. Kamak muere en los brazos de Gabriel y Pedro trata de echarle la culpa. Capítulo número 7. Pedro y Gabriel preparan todo para la ceremonia por la muerte de Alejandro Kamak. Capítulo número 8. Torralba le dice a Gabriel que tienen que matar al negro. Y capítulo número 9. La obra termina con el canto emitido por Rosita y el reemplazo de puñalada por el negro. Ahora conozcamos la obra Yaguar Fiesta. Su publicación fue en el año 1941. Sus personajes principales son el Misitu, las autoridades indígenas, don Julián Arangüena, don Pancho Jiménez y el subprefecto. Los personajes secundarios son el alcalde don Antenor, el juez, Demetrio Cáceres, don Jesús Gutiérrez, el sargento, los toreros indios, el vicario, el laica, Ibarito II, el estudiante Escobar, el chofer Martínez y Guzmán. Escenarios de la obra: el pueblo de Puquio y la ciudad de Lima. Temas. Tema principal: la realización de la corrida de toros al estilo andino. Temas secundarios: la invasión de los mistis a Puquio, los abusos y violencias sobre los indígenas, la construcción de la carretera de Puquio a Nazca, la migración de miles de indios a Lima. Ahora vamos por los resúmenes por capítulo. Primer capítulo. En Puquio existe una rivalidad entre los 4 ayllus para demostrar quién sobresale más. Segundo capítulo. Los abusos y robos que hacen los mistis contra los indios. Tercer capítulo. Se anuncian las corridas de toro al estilo andino. Capítulo número 4. Don Julián cede al Misitu a los del Ayllu Callao. Capítulo número 5. El subprefecto anuncia la prohibición de las corridas de toro al estilo andino. Capítulo número 6. Enterados de la prohibición, los indios se reúnen en masa en la plaza principal. Capítulo número 7. La migración de miles de lucaninos hacia la capital, Lima. Capítulo número 8. Se cuenta sobre el toro Misitu, que era un ser casi legendario. Capítulo número 9. Se crea el plan vicario para evitar muertos y heridos en la corrida de toros. Capítulo número 10. Los del Ayllu Callao logran capturar al Misitu y lo llevan a Puquio. Y capítulo número 11. El evento taurino se realizó en la Plaza Callao. Muy bien, ahora vamos a conocer sobre la obra Todas las Sangres. Su publicación fue en el año 1964. Los personajes principales son don Andrés Aragón y Peralta, don Fermín Aragón de Peralta, don Bruno Aragón de Peralta y Demetrio Rendón Huilca. Personajes secundarios: la Curcu Gertrudis, Vicenta, Matilde, Nemesio Carguamayo, Policarpo Coelho, Adrián Coto, Santos Coyohuasi, Justo Pariona, Hernán Cabrejo Seminario, Gregorio y entre muchos más. El escenario de esta obra fue en el pueblo de San Pedro de la Guaymarca. El tema principal: el peligro de la penetración imperialista en el país por intermedio de las grandes transnacionales y el problema de la modernización del mundo indígena. Ahora vamos por el resumen por capítulo. Capítulo 1. Don Andrés de Aragón se suicida. Sus hijos don Fermín y don Bruno se odian. Capítulo número 2. Demetrio empieza a trabajar como capataz de la mina de don Fermín. Capítulo número 3. Gregorio se une al plan de Cabrejos para boicotear las labores de la mina de don Fermín. Capítulo 4. Gregorio muere por la explosión de una dinamita dentro de la mina. Capítulo número 5. Cabrejos admite todo su plan a don Fermín. Capítulo 6. Don Bruno mata a su amante Felisa. Capítulo 7. Fallece la madre de los hermanos Aragón. Capítulo 8. Don Bruno ayuda a los comuneros de Pairabamba. Capítulo 9. Se producen incidentes sangrientos entre la policía y los pobladores. Capítulo 10. Don Fermín vende la mina y Cabrejos queda como el nuevo gerente de ella. Capítulo 11. Un cabildo de vecinos de San Pedro abandonan el pueblo y queman la iglesia. Capítulo 12. Don Bruno ayuda a reconstruir el pueblo. Capítulo 13. Don Bruno le dispara a don Fermín. Y capítulo 14. Don Bruno es encarcelado y Demetrio es fusilado junto con otros indios. Ahora vamos con la obra Los ríos profundos. Publicación de la obra en el año 1958.
Personajes. Personaje principal, Ernesto, el protagonista narrador. Es un muchacho de 14 años que vive entre dos mundos, el de los hacendados explotadores y el de los indios maltratados. Personajes secundarios. El viejo, los alumnos del colegio, Añuco, Lleras, Anteros Amanes, El Peluca, Palacitos, Chauca, Rondinel, Valle, Romero, Ismodes, Simeón, Gerardo, los padres del colegio, Augusto Linares, el padre Carpena, el hermano Miguel, la opa Marcelina, doña Felipa, Salvinia y Elcira. El escenario de esta obra es en la ciudad de Abancay. El tema principal. El conflicto existencial en el que se debate un adolescente de elegir el mundo andino en el que ha nacido y ha pasado su infancia o el mundo criollo u occidental al cual las necesidades de la vida le empujan. Resumen por capítulo. Capítulo número 1. Ernesto y su padre llegan al Cusco. El viejo no quiere ayudarlos. Capítulo 2. Los recorridos de Ernesto y su padre por la sierra, la costa central y el sur del Perú. Capítulo 3. Ernesto y su padre llegan a Bancay y es internado en un colegio religioso. Capítulo 4. Ernesto visita la hacienda colindante de Abancay y ve cómo es la vida de los indios. Capítulo 5. Ernesto visita Huanutapa, el barrio alegre de Abancay. Capítulo 6. Se narran las peleas entre los alumnos y los abusos de los mayores sobre los menores. Ernesto se hace amigo de Antero. Capítulo número 7. Las chicheras y Ernesto reparten la sal a los indios. Capítulo 8. Los padres castigan a Ernesto por seguir a las chicheras. Capítulo 9. Los militares llegan a Bancay para contener la rebelión de las chicheras y capturar a Felipe. Capítulo 10. Ernesto y los otros alumnos van a la plaza donde dan exhibición de la banda militar. Y por último, el capítulo 11. El tifus llega al pueblo. Ernesto abandona Bancay y se va a la hacienda del viejo, donde esperará el retorno de su padre. Muy bien, hemos finalizado con las obras de José María Arguedas. Ahora vamos con un poema, que se llama A nuestro padre creador Túpac Amaru, himno canción. Su publicación fue en el año 1969. Dedicatoria. A doña Cayetana, mi madre india, que me protegió con sus lágrimas y su ternura, cuando yo era un niño huérfano alojado en una casa hostil y ajena. A los comuneros de los 4 ayllus de Puquio, en quienes sentí por vez primera la fuerza y la esperanza. Este poema fue escrito originalmente en quechua y traducido al castellano por el propio José María Arguedas. Ahora vamos con un resumen del poema. A nuestro padre creador Túpac Amaru es un largo y hermoso poema de aliento épico con intermedios líricos. Una voz plural, la del pueblo indio contemporáneo, exalta la memoria del hijo del dios serpiente, Túpac Amaru, y la angustia alejada de toda resignación. El poeta también pone de relieve la comunión entre el mundo andino y la naturaleza, y convoca al dios serpiente a escuchar la violencia y la opresión desatadas que recorren el continente. También nombra a Cerro de Pasco, que vivía, en los años de publicación del poema, las revueltas que posteriormente se novelan en la Guerra Silenciosa. Para finalizar con esta exposición, les voy a exponer mi ensayo sobre la discriminación. El título es La discriminación étnico-cultural en el Bicentenario y el encuentro de dos mundos. La discriminación étnico-cultural en el Bicentenario y el encuentro de dos mundos debe terminar. Es sorprendente ver cómo hasta el día de hoy en que estamos celebrando el Bicentenario y que también estamos pasando por una terrible pandemia, casi nada ha cambiado en nuestra sociedad. Aún sigue existiendo discriminación, violencia y abusos entre personas de distintas etnias, lo cual es preocupante, ya que estamos en un país con una gran diversidad cultural. Se supone que en esta pandemia del COVID-19 teníamos que estar más unidos que nunca para superar este mal que aqueja a todo el país y el mundo. Sin embargo, es en estos tiempos en donde hemos visibilizado las grandes desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales que hay en el Perú. ¿Cómo podemos terminar con la discriminación étnico-cultural? El Perú es un país con una gran diversidad de culturas, de costumbres, de ecosistemas, de lenguas, etc. Sin embargo, una gran mayoría de peruanos no valora todo lo que posee nuestro país. Y lo peor de todo es que prefieren adquirir tradiciones extranjeras, como el famoso Halloween, que viene de los Estados Unidos y que casi todos los peruanos celebran, en vez de celebrar el Día de la Canción Criolla, que justo se festeja en la misma fecha.
En la obra Yaguar Fiesta, el autor José María Arguedas nos relata sobre una tradición del pueblo de Puqui. Esta tradición es la corrida de toros al estilo andino, el cual es un evento muy sangriento. Es por este motivo que personas como el subprefecto se pusieron en contra de la realización del evento. Si bien yo en lo personal no apoyo tradiciones que puedan atentar con la vida de personas o animales, me encanta que en esta obra, a pesar de la prohibición que tenían las corridas de toro, la gente de Puquio haya defendido y luchado para que esta tradición se lleve a cabo, ya que demuestran que en realidad sí valoran las tradiciones de su pueblo, cosa que en la actualidad no se da. José María Arguedas también creó un poema titulado A nuestro padre creador Túpac Amaru, el cual fue originalmente escrito en quechua y traducido al castellano por el mismo autor. En ese hermoso poema, Arguedas pone de relieve la comunión entre el mundo andino y la naturaleza, y a su vez convoca al dios serpiente a escuchar la violencia y la opresión que recorren el continente. Hoy en día no apreciamos el idioma quechua, y mucho menos luchamos para acabar con la violencia, la opresión y la discriminación. Es más, hacemos todo lo contrario. Lamentablemente, el 59% de la población peruana percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta e idioma o lengua que habla. El 60% de la población percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, rasgos físicos y porque son asociados a la delincuencia. Y el 57% de la población percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos físicos. Es aquí donde nos damos cuenta que nosotros los peruanos sí reconocemos que muchas de nuestras poblaciones son discriminadas. Sin embargo, no hacemos nada al respecto. No hacemos nada cuando presenciamos actos de discriminación, damos un juicio antes de conocer a las personas, juzgamos por las apariencias y nos avergonzamos de nuestra diversidad cultural. En la obra Todas las sangres de José María Arguedas, en el último capítulo se narra cómo la mujer de Don Bruno, Vicenta, proclama que en adelante los colonos indios trabajarían para ellos mismos, sin patrones, lo que significaba ya una revolución, lo cual no agrada a los guardianes, por lo que se arma una despiadada cacería, en donde murieron muchos indios. Esta escena me hace pensar en lo que estamos viviendo en la actualidad. Muchas personas no quieren que la gente de provincia salga adelante, ya que muchas veces ellos al llegar a Lima a tener mejores oportunidades, se les cierran las puertas, rechazándolos en los puestos de trabajo, en las universidades, etc. Sin duda que hay mucho que trabajar en nuestra sociedad. Estando en un país lleno de culturas, se nos olvidó tener una cultura de valores, de respeto, de empatía, de solidaridad con el prójimo. Pero gracias a escritores como Arguedas, podemos reflexionar y aprender a valorar las riquezas de nuestro país. El encuentro de dos mundos en esos tiempos es más que necesario. Significa considerar el valor que cada una de las personas tiene. Acabando con la discriminación, podremos crear un país lleno de oportunidades para todos y también acabaremos con muchas injusticias que se viven día a día. Busquemos ser mejores con nosotros mismos y con las demás personas y tratemos a todos por igual. Recordemos que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muchísimas gracias por su atención.